Gozamos nuevamente de estar en la casa del Señor. Salmo 107. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acompáñenme con sus ojitos, por favor, mis queridos hermanos. Voy a leer los versículos del 4 al 9. Y dice así la palabra. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron, ¿a quién? A Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Vamos a orar. Eterno Padre, gracias por su palabra. Permite, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, hablándonos a través de este salmo, Señor. Y que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, nuestra mente. Bendiga el camino, la venida de mis hermanos que no han llegado, Señor, que lleguen con bien a su casa de adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pasen adelante, mis hermanos. Bienvenidos. Pueden sentarse, mis hermanos. El título de este estudio se le han llamado los hermanos: no contábamos con su astucia. ¿Hay alguien de ustedes que haya escuchado más o menos algo así en algún programa? ¿A quién? Al Chavo del Ocho, al Chapulín Colorado, ¿verdad? Entonces los personajes, cuando estaban en problemas, entonces había un grito de súplica, ¿verdad? Entonces estaban pidiéndole ayuda, y en eso salía él con sus antenitas, y él es el que salía a salvarlos. Él siempre encontraba la solución para los que estaban envueltos en ese problema. Entonces nosotros vamos a tratar de este tema, llevarlo en el desarrollo de Salmo 107. Nosotros en la primera parte que leímos, dice que el Dios de nosotros, el Dios de Israel, en aquella época, el Dios estaba dispuesto a trabajar y a llevarlos de la mano al pueblo de Israel. Así como el Señor en esta época, el Señor está procurando llevarnos de las manos, ¿verdad? Entonces, en estos versículos y los que vienen, el desarrollo es que en esa época el pueblo de Israel estaba atravesando un lugar no muy agradable. Estaba atravesando el desierto. Entonces, en el desierto no hay cosas, no hay hotel, especialmente en aquella época. Entonces abundaba la soledad. ¿Ustedes conocen alguna señora que se llama Soledad? Yo conozco varias. Pero en esa época no era un personaje, era la situación en que estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaba en soledad. Otra cosa que era difícil para el pueblo de Israel era el recorrido. Si a nosotros nos dicen ahí en México, atraviesen el desierto de Arizona y lleguen a California o lleguen a Texas o donde sea, y solo le dicen, camine y mire, ahí siga, ¿qué es lo primero que usted va a buscar? ¿Una qué? Una brújula. Pero hermanos, en aquel tiempo el pueblo de Israel no tenía una brújula. Pero ¿sabe lo maravilloso? Que nuestro Jehová de los ejércitos, Él era la brújula del pueblo de Israel.
Y en ese recorrido, imagínense ustedes aquel montón de arena. ¿Y qué es lo que hay dentro de la arena? Culebras. Yo le tengo miedo a las culebras. Y hay unos cositos, escorpiones. Entonces, aparte de la soledad, del camino que no estaba el Beltway, la 495 y la 270, a veces nosotros nos quejamos por un bache. El pueblo de Israel se quejaba porque ya no aguantaba la caminata. Pero Dios los preparó. Y cuando nosotros entramos en un desierto espiritual, el Señor nos prepara, hermano. El Señor nos da el calzado correcto para empezar en ese desierto. Y miren una cosa, el pueblo de Israel nos dijo, vamos a escoger el desierto. Entonces otro grupo dijo, no, yo me voy a ir por esta llanura. No, cuando Dios nos lleva por el desierto, hermano, nosotros no podemos renegar. Y una de las cosas que nosotros vemos en este recorrido del pueblo de Israel, fueron muchos años, es que en ciertas épocas, porque fueron años, ellos empezaron a renegar. Pero una cosa que yo veo en la misericordia de Dios es que en esa angustia, en esa rebeldía, en ese cansancio espiritual y físico, Dios les dio un reposo. ¿Y cuál fue el mejor reposo que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salió del desierto? ¿Qué vieron ellos? La tierra prometida. Y así pasa con nosotros, mis queridos hermanos. Cuando Dios nos mete en ese desierto y pasamos la prueba, no es fácil, pero Dios tiene un propósito al final. Cuando ese desierto se termina, Dios dice, aquí está. Y Dios, mira, algo interesante, que Dios le dio la lista de las cosas que iban a estar después del desierto. Una cosa, díganme una cosa que Dios le prometió al pueblo de Israel. ¿Qué iba a haber? ¿El qué, hermano? Leche y miel. O sea, era el símbolo de la bendición. Entonces, cuando Dios nos manda y nos permite ir al otro lado, a cada uno de nosotros, Dios nos da una bendición. Era una lista que Dios le había preparado al pueblo de Israel. Hermanos, pero cuando Dios nos da a nosotros ese reposo, esa bendición espiritual, el Señor a cada uno nos da de acuerdo a nuestras necesidades. Porque la necesidad de la hermana María no es la misma necesidad del hermano Pedro. El hermano Pedro no tiene las mismas necesidades de la hermana María. Entonces ella está ansiosa, ella está afligida. El hermano Pedro está preocupado porque resulta que no llovió y no se le dio la siembra. Entonces la necesidad de cada uno de nosotros es diferente. Entonces cuando ese pueblo estaba cruzando, habían diferentes cabezas pensando, y cada cabeza le estaba pidiendo al Señor de diferente manera. Y no es cierto que cuando venimos al culto de oración, cada uno se arrodilla con diferentes necesidades. Pero hay una maravilla que todos tenemos en común, y es que le pedimos al Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ese recorrido no se queda ahí. Los voy a llevar, por favor. Vamos a Salmo 107, verso número 10. Dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en ¿qué? Y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Hermanos, una de las desventajas que nosotros tenemos como seres humanos, no solo el pueblo de Israel, es que somos rebeldes. Somos rebeldes. Y miren mis hermanos, lo peor que nosotros tenemos es que a veces nos creemos fuertes. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Ten cuidado, no caigas.
Es mejor sentirse débil, porque cuando usted está débil, le tiemblan las piernas y usted le ora al Señor. Pero estos hermanos estaban viviendo, estaban morando en un ambiente de oscuridad. Cuando dice tinieblas, es el símbolo que están viviendo en el pecado, y donde mora el pecado, el Señor no nos bendice. Y a veces yo puedo justificar el pecado, lo que yo estoy haciendo es, bueno, yo creo que con unos 10 galones de pintura que me vendan por la puerta de atrás, yo creo que no le voy a hacer daño a un tipo. Ese hecho lo estoy viviendo en tinieblas, no estoy viviendo en la luz. Entonces las acciones que convivían los israelitas en aquella época en el desierto eran bien terribles, hermano. Era una situación triste, porque acuérdense que ellos venían de Egipto, y es cierto que allá tenían el bocado, pero ese bocadito de esa tortilla, esos frijoles, les costaba. ¿Por qué les costaba? Porque los mandaban todos los días a levantar murallas, a levantar pirámides, a hacerle cuartos, lo que podían hacer ladrillos. Mandaban al hermano Benjamín Díaz a hacer la cerámica. Hermanos, entonces toda esa gente venía con necesidades diferentes, pero se envolvían en un ambiente que estaban ya, en la mente de ellos, ya estaban pecando contra Dios, porque ya entró la incredulidad de ellos. Por eso dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Estoy leyendo el verso 12. Por eso quebrantó con el trabajo ¿el qué quebrantó? Sus corazones. Dice, cayeron y no hubo quien los ayudase. Hermano, cuando uno cae, no hay quien lo levante. Uno puede orar por el hermano. Moisés oraba, ¿sabía? Moisés oraba por el pueblo de Israel. Y los que estaban, mire, una cosa linda, hermanos, es que cuando hay hermanos con liderazgo y los que están atrás orando, eso es una bendición. Usted se siente apoyado, ¿verdad? Entonces cuando mi hijo va a un trabajo, él sabe que este viejo está orando por él, y yo le mando un texto porque yo sé que ese trayecto de él no va a ser fácil. Yo le digo, Jesucristo está con usted, y usted cuando pase ese desierto, usted va a levantar la bandera de la victoria. Entonces, hermano, es lindo saber que en aquella época Josué, Caleb estaba ahí con Moisés ayudándolo. Mire que fue tan difícil, hermano, ese recorrido, que el amado suegro de Moisés vino preocupado y le dijo, Moisés, te vas a morir, te va a dar un ataque al corazón, porque no puedes hacerlo todo. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos quebranta con el trabajo y llega a nuestro corazón, hay que preocuparnos, porque del corazón viene todo, de nuestros pensamientos, ¿verdad? Hay rencores. ¿Quién no tiene rencores? Hay celos, hay envidias, hay contiendas, hay disensiones, divisiones. Entonces tenemos que pedirle al Señor que no haga nido esas cosas en nuestra vida, porque ese desierto está lleno de espinas, y si nosotros nos descuidamos en ese desierto, nosotros vamos a llegar al otro lado lleno de espinas, y son todas esas cosas que cargamos, y el único que nos las puede quitar es nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene el poder. Pero mire qué lindo, dice el verso 13: luego que clamaron a Jehová en su angustia, ¿qué pasó? Mire, ahí podemos pasar toda la noche. Luego que clamaron a Jehová, y eso nosotros lo hemos vivido.
en situaciones diferentes. Cada uno de ustedes, hermanos, yo estoy seguro que ha pasado por situaciones que usted hasta ha perdido de peso, se le ha ido el sueño y usted no sabe cómo se le fue el sueño, pero se le fue. Usted no sabe cómo le entró la duda, pero usted anda una semana llena de dudas, de inquietudes. Pero cuando usted va y aclama y levanta sus brazos y le dice: Padre, aquí estoy, ayúdeme, Señor, ya no puedo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Los libró de sus aflicciones, los libró a ellos y también nos libra a nosotros. Porque, mire, hermano, por ejemplo, ahorita yo recibí una noticia triste ahí en el parqueo, que tenemos que orar, hermano, tenemos que unirnos, hermano, porque las leyes para mí ya cruzaron lo normal. Están entrando a lugares que ya están inquietando al pueblo, a nuestras familias. Ya la gente ya no quiere salir a trabajar. Entonces nos engañaron. Nos dijeron de que iban a limpiar las ciudades y nosotros estábamos alegres. ¿Quién no iba a estar alegre? ¿Ah? Que la familia, la hermana, podía ir al supermercado sin el hermanito y tranquila se va al supermercado. Pero las hermanas tenían miedo muchas veces de ir a un supermercado porque allá andaban los bandidos. Entonces nos engañaron, pero ahora resulta que andan agarrando a todo el mundo. Entonces, hermano, este es el momento que la iglesia tiene que levantarse a orar, pero tenemos que orar específicamente para que el Señor haga algo en este país, porque nos están dañando a nuestros hijos. Eso es triste, ver a un niño que está agarrando a su mamá, a su papá y se lo están llevando. ¿Y sabe cuál es lo más triste, mis hermanos? Es que ellos no tienen compasión ni le dejan a la mamá. ¿Qué espera usted? Que por lo menos se lo llevan a los dos, pero por lo menos deje a la mamá porque tiene dos criaturas. Pero no, en la mente de ellos dice: ahí está la asociación, el grupo que los va a cuidar. Entonces, hermano, en esa época el pueblo de Israel no lo andaba siguiendo inmigración en el desierto, pero lo que le perseguía todos los días al pueblo de Israel era la rebeldía. Y eso es peor que inmigración, porque el que tiene papeles no tiene problema, ¿verdad? El que tiene permiso no tiene problema. Pero en esa época, lo peor que les perseguía todos los días a cada uno de los judíos era la rebeldía. Y ustedes en su casa pueden ir leyendo, y dice: y pecaba el pueblo de Israel, y Dios volvía a escuchar. Ese es un Dios de misericordia. Pero, hermano, no es cierto que nosotros pecamos también. O solo cuando ya nos convertimos, entonces solo hemos pecado una vez y somos los super cristianos. Somos el chapulín colorado con la antenita y con esa cosa que le pegaba a la gente. No, hermanos, nosotros somos igual que el pueblo de Israel. Y a veces peor, porque nosotros tenemos la palabra completa. Tenemos al Señor Jesucristo. Y dice: y no os dejaré solos, sino que mandaré al Espíritu Santo, dice, para que los guíe a toda verdad. Y en aquella época el Espíritu Santo no llegaba a todos, llegaba a algunos. Y después de que terminaba la misión, el Espíritu Santo se iba. Ahora, mire qué lindo. Vamos al siguiente versículo. 16. Porque quebrantó las puertas de bronce y desminuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. ¿Y por qué esa rebelión? ¿A causa de qué? ¿Qué había en ellos? ¿Cosas buenas? No, hermano, en nosotros no hay cosas buenas, hay maldad, hay envidia. Nosotros ya vemos un hermano que compró una casa, si yo la puedo comprar también. No. Cuando usted mire que un hermano está prosperando,
espiritualmente, físicamente, que está más guapo y más guapa, y que Dios lo bendice en su trabajo, en la compañía, y que le dieron $1 más, levante los brazos y diga: Señor, dígame, siervo, y que dé más tiempo, que dé a la obra de Dios, que no se llene el billete. Porque mire, hermano, esto se queda. Esto se queda. ¿Sabe cuándo yo lo aprendí? En el desierto de la pandemia. Después de la pandemia, el Señor me cambió mi mentalidad. El hermano Wilmer me conoce a mí. Me cambió. Hermano, los dólares que nosotros andamos aquí no son de nosotros. Nosotros somos el tren. Nosotros somos los vagones que se llenan de dólares, y ese vagón va a dar a una estación, y cuando usted viene a ver, ¿y dónde está el cheque? No tiene nada, ya se fue. Entonces el pueblo de Israel en el desierto, cuando ya se le terminaban los vagones, ¿qué empezaba? La rebelión, a murmurar. Hermanos, mire, eso de murmurar, eso es histórico. Que dicen que una hermana aquí, que un hermano murmura. No, eso es viejo. Eso es antiguo, desde que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Pero hay algo bello, hermanos. Es que Dios era un Dios de misericordia para ese pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Dios de lo seco sacaba el agua. De esas tormentas venía la calma, y Dios los hacía reposar. Y eso es lo bello de nuestro Padre Celestial. Amén. Esas tormentas que vienen a nuestra vida, esas pruebas, esas divisiones, Dios las va calmando. ¿Y sabe cuál es lo más bello de todo esto? Es que al final, en los últimos versículos, habla sobre los pobres y los ricos y los monarcas, los que han crecido en esos palacios. Pero hay un rey que nosotros conocemos y que nosotros hemos tenido la experiencia con él. Ese rey no nació en un palacio. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? En un pesebre. Pero ese pesebre estaba lleno de bendiciones. ¿Y cuál era la primera bendición? Ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un hijo? Le queremos dar de todo, ¿verdad? Le queremos dar carrito, muñeca, si es nena. Y está bien, cómprele carro. Pero cuando Dios mandó a su hijo unigénito, lo dije la vez pasada, no lo mandó en una carroza. Amén. No lo mandó en una carroza. Y Dios no le mandó a hacer el mejor colchón de Belén. Y saben, mis hermanos, que en aquella época la ciudad de Belén era insignificante. Belén no está en Jerusalén. Usted tiene que manejar para ir a Belén. Hasta eso Dios nos enseña de su humildad. Y entonces cuando usted escuche a alguien que está así medio, un poquito vanaglorioso, usted dígale: bájate del tren. Sí, dígale, pero dígaselo con cariño, ¿va? Y si no le hace caso, entonces ore por él. Mire, hermano, aquí termino. Mire lo que dice, se lo voy a leer porque está tan lindo. El Señor, nosotros siendo pobres, nos levantó. Pero ¿sabe cuál es lo más bello de esto? Que aquí no está hablando de la pobreza, sino la pobreza espiritual. Porque
Porque dice el apóstol Pablo, dice, siendo un ignorante, yo creía, dice, que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora veo, dice, de cerca y de lejos, lo que es nacer de nuevo y estar en el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, el Señor nos ha levantado a un estado espiritual mejor, con el beneficio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros, que ya antes éramos oprimidos por el pecado, ahora somos libres. Ese es otro beneficio. Soy libre, somos libres, pero no libres para pecar. Usted obtenga siempre, ante su licencia aquí, mire, de la libertad en Jesucristo, pero no para pecar, sino para servir al Señor, al Rey de Reyes. Ahora, la última. El Señor a cada uno nos ha perdonado sin pedirnos nada. ¿Qué le pidió a usted? ¿Qué me pidió a mí? No nos pidió nada. Y cuando nosotros queremos dar para ganarnos la salvación, el apóstol Pablo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el pueblo de Israel le quiso ayudar a Dios. Levantó el becerro. Levantó el becerro. ¿Y para qué lo levantó el becerro? ¿Qué hicieron con el becerro? Empezaron a adorar. No. Nosotros, hermanos, con todas esas tres bendiciones que el Señor nos ha dado, ahora somos ricos espirituales. Hermano, esa riqueza, compártala con alguien. ¿Y sabe cuál es la mejor palabra? El testimonio que usted va a dar. Que cuando usted vaya a un lugar, que sus palabras no pesen más. Sus hechos, nuestros hechos, son los mejores. Que la luz, que el Evangelio del Señor Jesucristo, mis hermanos, resplandezca en nuestra vida. Hermano, qué bonito, qué lindo es que cuando usted está entrando a un lugar y ahí están hablando malas palabras, están diciendo de todo. Y cuando dice, ay, ahí viene el hermano. Qué lindo eso, hermano. O que diga, cállense, ahí viene la hermana, ya no sigamos chismeando. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, y con esto termino, dice, y siendo transformados para dar un paso adelante, sigamos adelante, mis hermanos, en el Señor Jesucristo, y que nada nos separe de la gloria del Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria y la honra. Amén, mis hermanos.